Hola, muy buenas tardes a todos. Es para nosotros un gran gusto en Poultry School poder iniciar este webinar el día de hoy. Nuestro participante hoy es el internacional David Machado. Hola David, espero que estés bien. David es gerente de negocios para Plazón y tiene un expertise en ventilación. Y pues bueno, esperamos que esto sea de beneficio tanto para los que están participando en vivo hoy como para los que estarán escuchando la grabación posterior. David va a hacer su presentación, más o menos tenemos calculado 45 a 50 minutos. Luego, si hay preguntas puntuales, las vamos a estar confirmando, respondiendo. Así que, David, el tiempo es tuyo. Y gracias por tu voluntad y por tu participación y tu tiempo, David. Muchas gracias, Rodolfo. Es un honor estar aquí, poder participar como David y como un colaborador de la empresa Plazón. Bueno, la idea de hoy es hablar un poco de cómo y los tips necesarios para diseñar el galpón de pollo de engorde de la manera ideal, por así decir, que en realidad no es la misma para todos. Entonces, la idea aquí es traer cuáles son las soluciones que vemos que existen tanto en Brasil cuanto en Latinoamérica, opciones que muchas veces funcionan para unos y puede ser que no funcionan para otros, pero hay que ajustarlas y modificarlas para tener su galpón ideal, ¿verdad? Nosotros muchas veces hay muchos clientes que nos preguntan, ¿cuál es el galpón o cuál es la medida ideal del galpón? Bueno, no existe una medida ideal para todos, sino una medida ideal para tu negocio, para tu realidad. Entonces, eso es solamente una de las cosas que cuando vamos a tomar la decisión de hacer un galpón, tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Saber nuestra realidad. No quiere decir que la realidad del vecino sea la misma que la mía. Entonces, es importante saber los porqués de cada equipo y de cada tipo de construcción para poder tomar la mejor decisión al momento de hacer su galpón. Ok, entonces, iniciando, eh, hoy vamos a hablar de básicamente 10 temas, que sería un poco de las estructuras, los tamaños de los galpones, luego un poco de comedero y bebedero, ¿verdad? Cómo diseñarlos, extractores, panel húmedo, ventilación de modo general, un poco de túnel door, entrada de aire, luego las ventilas, los inlets, un tip rápido de calefacción, un poquito de iluminación, sistema eléctrico y al respecto de los controladores, ¿ok? Cómo manejarlos, cómo diseñarlos, perdón. Y al final, un poco de nuestras experiencias en cada uno de los países que actuamos en Latinoamérica. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar por estructuras de los galpones. Bueno, ¿qué es el ideal? Ahí está, la charla es el galpón ideal. Lo ideal hoy, o la idea es traer galpones prefabricados. O sea, ¿por qué? Primero, tiempo de instalación. Segundo, o sea, estamos hablando de un galpón que se puede armar a veces una estructura en 10, 12 días, ¿ok? Cuando viene prefabricada. El otro, la durabilidad. Como está bien diseñada, tiene todos los cálculos estructurales, tiene una tendencia independiente de quién sea el fabricante que tiene una vida útil de mínimo 30 años, ¿verdad? Siendo estructura metálica o hormigón. Sellamiento, o sea, el galpón prefabricado en teoría tiene que tener un sellado mucho mejor o porque él es diseñado para eso, ¿verdad? No es simplemente una estructura regular que vamos a adaptar a un galpón avícola. Aislamiento térmico, entonces tratar de poner el mejor aislamiento térmico en el galpón, sea en las paredes contra el techo, y los acabados. Cuando hablamos, perdón, de los acabados, estamos hablando de cómo fijar los equipos, de los acabados en los detalles, donde realmente hace la diferencia para un galpón bien sellado o no.
¿ok? Y hay una diferencia muy grande en el resultado cuando un galpón es sellado o no, el consumo energético, el resultado del pollo. Entonces, el galpón que ya viene prefabricado, prediseñado, tiene una ventaja en ese sentido. ¿Ok? Entonces tú ganas tiempo en la instalación y tienes un mejor resultado al fin de esta instalación. Tamaños de galpones. Como comenté antes, cada cliente tiene su necesidad. Sin embargo, hoy estamos hablando de galpones eh, de 150 hasta 168, 170 metros de largo. ¿Ok? Eso es lo que sería el ideal con ancho de 14 a 18 metros. Cuando hablamos de engorde, 16 a 18 metros es lo que está saliendo hoy más económico por metro cuadrado por ave encasetada. Entonces, no quiere decir, como comenté antes, si tengo una empresa que procesa 40,000 pollos semanales, por ejemplo, ¿cómo voy a meter un galpón de ese tamaño? Yo puedo meter, no hay ningún problema, pero yo tengo que estar consciente de que puede ser que tenga dos edades en el mismo galpón o que este galpón funcione con menos pollos, porque a veces si tengo una venta de 2, 3,000 pollos diarios o 4,000 pollos diarios, si tengo un galpón de 50,000, voy a tomar 10, 12 días para quitar todos los pollos de mi galpón. Entonces, ese es el tamaño que comercialmente vemos más. En Brasil, por ejemplo, estamos hablando de nuevos galpones de hasta de 200 metros de largo. No quiero decir que es el ideal, pero ya se está pensando en eso para tener un mejor costo-beneficio en las construcciones. Sin embargo, sabemos que es un riesgo y es un problema cuando tenemos galpones muy largos. ¿Por qué? Primero, tenemos que tener altísimas velocidades de aire y eso, por consecuencia, tenemos altas presiones estáticas y por consecuencia tenemos un rendimiento más bajo de nuestros extractores y por eso un costo operacional más alto, ¿ok? Pero hoy en día el ideal está alrededor de 150 a 168 metros, altura del cielo falso, siempre trabajando con cielo falso, de 2,2 a 2,6 metros. Menos de 2,2, el problema es el manejo, caminar, entrar a cualquier tipo de máquina, etcétera. Más que 2,6 es que en 2,6 ya podemos trabajar con varios tractores, varias máquinas. Sin embargo, si subimos el galpón a 2,8, 3 metros, ¿qué pasa? Mi área transversal va a ser más grande y con eso necesito más extractores. Entonces acaba siendo más costoso mi galpón. Por eso el ideal es máximo 2,6 metros. ¿Ok? Los acabados laterales, ¿qué se está haciendo hoy? Básicamente son los modelos con cortina o con pared. Cuando hablamos con cortina, nuestra recomendación siempre trabajar con doble burbuja. ¿Qué es eso? Es una cortina con aislamiento térmico con burbuja. Es también llamada de tricapa. Son tres camadas de cortina, que sería una cortina, una burbuja plástica y luego otra cortina. Eso genera un aislamiento térmico mejor que una cortina regular. Sin embargo, las paredes sólidas ya es otra cosa, claro. Estamos hablando de un aislamiento a veces 4 o 5 veces más que una doble burbuja y tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? La ventaja de las paredes es que tiene una vida útil mucho más alta que una cortina. Estamos hablando de que una cortina generalmente de 8 a 10 años, ya una pared teniendo un buen mantenimiento tiene que durar 25 o 30 años como mínimo, así como una matadero o un cuarto frío, ¿verdad? Que es esos isopaneles que generalmente son utilizados. Son las mismas paredes de cuarto frío, pero más delgadas. Generalmente son de 32 milímetros de 1 pulgada y un cuarto es lo que estamos utilizando para las paredes de los galpones. Después vamos a hablar un poco de la parte eléctrica, que hay que tomar un cuidado más profundo, podemos decir así, cuando trabajamos con galpón de pared, porque no tenemos un plan B, ¿verdad? No podemos bajar cortinas. Entonces, sin embargo, tiene una vida útil mucho más alta que la cortina
el sellado se mantiene a lo largo del tiempo, diferente a la cortina que se puede romper y todos los demás. Entonces, técnicamente, la pared sólida tiene resultados mejores que con cortinas. ¿Ok? Ya hablando del cielo falso, también es importante, además de la carpa, de la cortina que se coloca, hacer un aislamiento térmico, porque la cortina, esta carpa, lo que trae es el sellado del galpón. O sea, ella sella, no pasa aire, pero como es muy delgada, no tiene un R, que se llama, cuando hablamos de aislamiento térmico, eso viene de los americanos, que es un factor R de aislamiento térmico, que eso se utiliza en construcciones civiles por allá. Entonces, cuanto más alto el número, más aislado está. Entonces, generalmente un techo bien aislado para nuestro clima tropical, por así decir, que no baja de los 15 grados y nunca y de 15 a 35 grados, por así decir, no va a cero ni negativo. Un factor R13, R11 a 13 está eh, muy bien para esos galpones porque no necesitamos el sellado mucho más para quitar el calor que no para quitar el calor de dentro del galpón, ¿verdad? Que en mantener el calor cuando queremos calentar el galpón en los primeros días, porque el clima ya está caliente. Entonces, cuando estamos en un clima muy frío y queremos calentar el galpón a 32 grados, 33 grados, necesitamos un aislamiento térmico más alto que en comparación, por ejemplo, cuando queremos 20 grados y afuera está 35. Estamos hablando de 15 grados de diferencia dentro del galpón. Cuando estamos calentando un galpón a 32 grados y afuera está cero, tenemos una diferencia de 30 a 35 grados. O sea, una diferencia tan alta es necesario, es importante tener un aislamiento térmico mejor. ¿Cómo hacemos eso? A través de dos formas, generalmente celulosa o fibra de vidrio. Últimamente se está utilizando más fibra de vidrio de 10 centímetros, 100 milímetros, que nos da un factor R de aproximadamente 11, entre 10 y 11. ¿Ok? Hablando ya un poco de comederos bebederos, de forma general, independiente de la marca, hoy estamos diseñando los comederos entre 45 y 50 aves por plato. Cuando hablamos de los comederos infantiles o los comederos baby o comederos bebé o comederos de iniciación, de 80 a 120 aves por plato, nuestra recomendación se queda siempre entre 80 a 100, ¿ok? Principalmente para utilización ahí en los 5 o 7 primeros días. Ya los bebederos, ya vamos a 8 a 10 aves por nipple, va a depender del caldal, siempre con flushing automático, con drenaje automático, esa es la recomendación, porque sabemos que cuando no hay drenaje automático es muy difícil que se esté haciendo eso manualmente en campo. La consecuencia de eso es o aire en la tubería o suciedad en la tubería. Entonces, es importante hacer el flushing regularmente y para hacer eso, nuestra recomendación es instalar el sistema con un drenaje automático. ¿Cómo funciona? Él tiene una válvula que abre el sistema y deja pasar toda la presión del tanque de agua directamente a la línea. Y haciendo automático ya hace uno por vez. ¿Ok? Los bebederos, el caudal mínimo, lo que recomienda 120 ml por minuto, tomando en cuenta las aves de hoy en día, la genética de hoy en día que está creciendo 45, 50 gramos por año con el mismo alimento. Estamos cada vez más que consumen más agua. Estamos hablando de un pico de 500 ml por día, dependiendo de la edad de las aves. Entonces necesitamos un niple de mínimo 120 ml por minuto. No hay problemas en tener nipples de 180, 200 ml por minuto. Sin embargo, es importante, interesante incluir una copita en esos nipples. No es obligatorio, pero el manejo tiene que ser mucho más cuidadoso cuando tenemos esos nipples de alto caudal, porque un día, 2 días que ajustamos mal la presión, tenemos nuestra cama mojada. Entonces, pero para diseñar el galpón, puede ser de 120 a 180, 8 a 10 aves por nipple con flushing automático. ¿Ok?
Cuando vamos para los extractores, ya empezando la ventilación, independiente de la marca, independiente del tamaño, ¿ok? Importante siempre revisar el base lab de los extractores. Nuestra recomendación es que tenga por lo menos 21, entre 20 y 22 CFM por watt. Aquí no está escrito, pero esa CFM por watt sería a punto 10 pulgadas de columna de agua o 25 pascales, ¿ok? Entonces, este número es donde se hace la comparación entre extractores a la presión de punto 10. ¿Cuánto es el consumo por CFM por watt? Entonces, lo ideal es por encima de los 20 CFM por watt. 54 a 60 pulgadas, o sea, no hay un tamaño ideal. Sí hay, sí tú tienes que fijarse en el consumo energético, ¿ok? El consumo energético es mucho más importante que el propio tamaño del extractor. A veces un extractor de 60 pulgadas tiene un consumo mucho más alto en comparación a un extractor de 54 pulgadas, por ejemplo. Sin embargo, la tendencia de las marcas es tener extractores cada vez eh, más grandes y buscando, ¿verdad? Una eficiencia mejor ahí en CFM por watt. ¿Ok? Extractores de velocidad variable. Sí, es una tendencia. Muchos galpones, los nuevos proyectos, principalmente en Centroamérica o lugares donde la energía eléctrica tiene un costo alto. ¿Qué es costo alto de energía eléctrica? Por encima de punto 18, punto 20 centavos de dólar por kilowatt. Podemos decir que es un consumo, un valor bastante alto y sí vale la pena en estos lugares. El payback de un extractor de esos va a depender, claro, de la temperatura, pero generalmente climas calientes con esos tipos de extractores nos da un payback de alrededor de 2 años o 12 lotes, 12 a 14 lotes, cuando tenemos esta energía por encima o alrededor de 20 centavos de dólar por kilowatt, ¿ok? Si estoy en un país que está a 10 centavos, 8 centavos o 5 centavos de dólar kilowatt, mi payback va a ser más largo, ¿ok? Es proporcional. Sin embargo, hay una tabla que se puede hacer esta comparación de la Universidad de Georgia, incluso que tú puedes hacer la comparación de base labs de extractores colocando el costo inicial, tu precio de energía eléctrica y te puede dar el costo en 5 años, en 10 años y comparar cuál vale más la pena en su región. Tomando en cuenta que la energía eléctrica, por lo menos en los países que conozco de Latinoamérica, nunca vi una energía bajar. O sea, hay siempre una tendencia de subir el costo energético. Desventaja, primero, precio. Una vez era el doble, ya no estamos así tan altos, pero sigue teniendo la desventaja de tener una fragilidad. O sea, el extractor de velocidad variable tiene que trabajar con variador de frecuencia. Este variador de frecuencia tiene una tarjeta electrónica y entonces, ¿qué puede ser la tarjeta electrónica más robusta que hay en el mercado? Sin embargo, un motor mucho más robusto y acepta mucho más ruidos y problemas en la red eléctrica que una tarjeta electrónica. Entonces, cuando tenemos solamente un motor girando el extractor y hay varios ruidos en la red o armónicas en la red, va a tener mucho menos problemas. Puede reducir la vida útil del motor, pero él va a seguir funcionando. En un extractor de velocidad variable donde tiene un variador de frecuencia, ese variador de frecuencia muchas veces trabaja en un rango de, por ejemplo, de tensión y se apaga si la tensión es muy alta, se apaga si la tensión es más baja, o si hay un ruido en la red, también puede ser que entre en error, por ejemplo. Entonces hay que tomar cuidado con eso también, ¿ok? Porque más caro que la energía eléctrica son los pollos que están ahí dentro de mi galpón. Entonces hay que tomar cuidado, bastante cuidado cuando diseñar esos galpones con extractores de velocidad variable. La ubicación de los extractores siempre en pollos de engorde, hablando de pollos de engorde, nuestra recomendación es todos en las laterales. ¿Por qué?
porque queremos cada vez más controlar el galpón. Entonces, si es un galpón de ambiente controlado, queremos controlar la temperatura, controlar las características del aire y también controlar la luz. Entonces, para controlar la luz, tenemos que poner cortinas negras o paredes, pero cuando abro mi extractor y empieza a funcionar, entra luz por extractor. Entonces, si el extractor está en una punta del galpón, esta luz entra y va a 50, 60 metros para dentro de mi galpón. Como la luz no hace curvas, si tengo los extractores en las laterales solamente, esta luz se queda aquí, aquí al fondo del galpón, los últimos 20, 25 metros. Entonces, yo tengo es menos afectado, por así decir, mi galpón con la entrada de luz natural cuando los extractores estén en las laterales. Y la pregunta que siempre me hacen es, ¿y pierde eficiencia tener los extractores en las laterales? No, no pierde eficiencia. La velocidad del galpón va a ser la misma, la presión va a ser la misma. Y eso hay varios estudios, incluso también la Universidad de Georgia, que recomiendo a todos, eh, 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 enseñando que hay una diferencia muy pequeña que es insignificante en el galpón cuando colocamos los extractores en las laterales. ¿Y qué cálculo de velocidad de aire estamos trabajando hoy? Depende mucho del tamaño del galpón, densidad, tamaño de pollo, pero de forma general entre 800 a 1000 pies por minuto o 4 a 5 metros por segundo, ¿verdad? Que son las mismas cosas, pero en unidades diferentes. Y lo importante es la manera correcta de calcular el número de extractores. O sea, mi recomendación es siempre seguir por la planilla de la Universidad de la Georgia, que está ahí. ¿Dónde encontramos eso? En la página de poultryventilation.com. Aquí voy a dejar que ustedes pueden descargar esta página, esta tabla Excel, y donde está en verde, ¿ok? Ustedes colocan las informaciones de cantidad de extractor, los datos del BESLab del extractor, tamaño del galpón, altura, panel evaporativo, todo eso, y te da un resultado de cuánto va a ser la velocidad promedio del galpón y cuánto va a ser la presión en cada punto del galpón. Entonces, eso es lo más importante. Va a calcular de acuerdo a la presión que va a llegar el galpón. Entonces, datos importantes. Donde está el panel evaporativo, la presión máxima que recomendamos es 0.05 pulgadas de columna de agua. Entonces, si cuando tú colocas los datos de su galpón y la presión en el panel evaporativo sale más alta que 0.05, quiere decir que tienes pocos paneles, ¿ok? O tienes que incluir más paneles para bajar esta presión. Esta presión está directamente conectada a la velocidad que cruza el panel evaporativo, que es nuestra recomendación, los 1.6 a 1.8 máximo metros por segundo, que es más o menos 360 a 380 pies por minuto. ¿Ok? Entonces, esta tabla es sumamente importante para que tú calcules exactamente la velocidad que va a estar al final. Si tú calculas el galpón, por ejemplo, en este ejemplo, calculas a 4 metros por segundo, pero si tú calculas con 15 pulgadas de columna de agua, ¿ok? O 37 pascales, cuando tú vas a hacer la medición va a dar una velocidad más baja. ¿Por qué? Porque la presión va a alcanzar punto 18 y no punto 15. Entonces, esta fórmula, esta planilla ya te da una estimación de cuánto va a estar la presión y con eso ajusta la velocidad promedio dentro del galpón. Entonces, ustedes pueden entrar en esta página que está aquí, poultryventilation.com. No hay que pagar nada, es totalmente gratis y hay un montón allá de tips avícolas. Incluso Mike Zarek, que es el dueño de la página, que trabaja bastante en eso, junto con Brian, él ya participó aquí de Poultry School en una otra charla. Entonces, tenemos que utilizar las herramientas a nuestro favor. Entonces, como es gratis, tenemos una muy buena información en esta página. Además de un montón de tips que incluso hay en español también. ¿Ok? Túnel door, entrada de aire, ¿cómo hacíamos o siempre hacemos, tanto en Latinoamérica cuanto en Brasil también, cortinas que bajan, suben, bajan en el inicio manuales, luego con motores, luego con un sensor de presión estática
pero sin embargo, mismo ajustando la presión, siempre se queda una zona muerta, así como ustedes pueden ver en esta área aquí amarilla, mismo ajustando la velocidad, siempre se queda una zona muerta. Entonces, la idea de tener una compuerta, un túnel door, es tener una, una circulación mejor, una entrada mejor de este aire dentro del migapón para que no tengamos zonas muertas en migapón. Esa es la idea. ¿Cuál es la ventaja de eso? Primero, tener menos humedad en mi entrada de aire porque tú tienes eh, una mejor circulación del aire, ¿ok? Entonces menos zonas muertas, entonces más uniformidad en mi entrada de aire. Otra ventaja, ¿ok? Que también está en algunos estudios de la Universidad de Georgia es que como tú indicas por dónde el aire va a entrar, eso genera que el aire entre con menos turbulencia y esa reducción de turbulencia, por así decir, hace con que mi uniformidad de aire a lo largo del galpón también sea mejor en comparación a un galpón que solo tiene cortinas. Entonces, además de mejorar la entrada de aire, la compuerta mejora la uniformidad, o sea, la velocidad de aire a lo largo de mi galpón. Eso anticipa mi velocidad que llamamos en física de régimen permanente y eso hace con que la velocidad sea más eh, constante, por así decir, y más rápidamente sea constante en mi galpón. Entonces, y hay varios tipos de varios materiales. Puede ser doble, puede ser sencillo. Importante es que tenga por lo menos 1,50 m de apertura, ¿verdad? Cuando principalmente en reproductoras, en este caso, es ideal que sea doble cuando hay un comedero de macho o si el galpón tiene muchos equipos y tiene el niple muy cercano de la mureta, mejor que sea doble también, si no, se puede trabajar con el sencillo. Si el galpón es muy bajo, también es interesante trabajar con doble. El galpón tiene 220, 210 y trabajar solo con una compuerta, así como esta que está aquí, es menos recomendable porque el aire va directamente al cielo falso, está muy cercano y puede ser que se direccione directamente al piso luego después. Entonces, y hay un modelo de suspensión y eso también es una ventaja en comparación a la cortina, que la cortina siempre usa correa y poleas. Entonces hay lo que llamamos un modelo cremallera, que es básicamente un tubo que gira una cremallera que abre y cierra la compuerta. Ok, ustedes pueden ver aquí. Entonces, haciendo con que eso tenga más precisión y cuando esté cerrado, que esté sellado completamente. La idea del túnel Dora es, además de tener una precisión en abrir y cerrar, es estar cerrado al 100% cuando quiero trabajar solamente con las ventilas, con los inlets. ¿Ok? Entonces, es una tecnología que tenemos que utilizar a nuestro favor también. Hablando un poco de ya de entrada de aire, vamos para los inlets. Hoy ya la gran mayoría de las empresas eso ya es algo casi que estandarizado trabajar con las ventilas curvas porque mejora la entrada de aire. O sea, ¿qué hace una ventila curva? Con la misma presión y la misma velocidad que entra este aire, él camina más metros dentro de mi galpón. Entonces yo tengo más tiempo el aire, entre comillas, frío, caminando cerca de mi aire más caliente, porque sabemos que el aire caliente dentro de nuestro galpón, ¿qué hace? Sube. Entonces cuando calentamos el galpón, el aire más caliente va a estar cercano al cielo falso. Entonces, ¿qué queremos? Que el aire frío que viene de afuera él cuando entre esté en contacto con el aire más caliente de mi galpón para que cuando entre para renovarse, para renovar el aire dentro de mi galpón, él se caliente lo más rápido posible y calentando lo más rápido posible va a hacer con que él no caiga tan rápido. Primero porque tiene velocidad, segundo porque está mezclando con el aire más caliente y si no cae rápido no va a dar una sensación térmica de frío para mis poitas. Entonces ese es el objetivo de las ventilas, de los inlets. El aire entra por la lateral, tiene que entrar rápido. Estamos hablando de 1000 a 1200 pies por minuto, 5 o 6 metros por segundo en galpones de 14, 15, 16 hasta 18 metros, hasta un poquito más.
¿Por qué queremos esta velocidad? Para que el aire entre y se quede en el cielo falso, lo máximo de tiempo posible. Entonces, la idea es trabajar con esas ventilas para hacer la renovación de aire. Entonces, cuando vamos para el cálculo de 40 a 60% de las capacidades de los extractores, no es solamente trabajar con la renovación de aire. Ahí estamos trabajando en una, cada persona, cada compañía, cada país tiene un concepto de ventilación, pero básicamente la idea es empezar a trabajar solamente con los inlets, la ventilación mínima, pero sin embargo necesito más ventilación, que yo consiga trabajar todavía con los inlets, ¿ok? Para yo retrasar lo máximo posible mi entrada en túnel, porque cuando entro en túnel, yo entro ya con velocidad de aire. Y cuando estoy con primera semana, segunda semana, hasta la tercera semana, lo que quiero evitar yo es velocidad de aire. Yo quiero mantener la temperatura ideal, 32 grados al inicio, hasta 28, 27, 26 ahí a los 20 días. Pero si yo puedo trabajar solo con inlet, solo con ventilas, eso sería lo ideal. Entonces, por eso es interesante, importante, y es nuestra recomendación trabajar con el mínimo 40%, idealmente 50-60% de toda mi ventilación con los inlets. ¿Qué quiere decir eso? Ejemplo, tengo 10 extractores, trabajo con 4 metros por segundo, entonces lo ideal sería trabajar de 4 a 6 extractores solamente con los inlets, que ellos tengan la capacidad cuando solamente los inlets estén abiertos de trabajar hasta 4 a 5 extractores y trabajar a una presión máxima de 0.15 pulgadas de agua, 35-37 pascales. Eso sería lo ideal, ¿ok? Si tengo 30 inlets, yo prendo 30% de mi ventilación y mi presión a punto 18, o sea, 40-50 pascales, no puedo trabajar. Tengo que abrir también el túnel door para poder bajar mi presión. Entonces, el máximo podemos trabajar, o nuestra recomendación de trabajar solamente con los inlets, sería punto 15 o 35 pascales como máximo, ¿ok? El día a día sería punto 10, o sea, 25 pascales. Eso sería como máximo antes de entrar en una ventilación de transición, como podemos llamar, ¿ok? Entonces, inlets, 40-60% de mi ventilación total. Si tiene alguna duda, puede preguntar. Al final vamos a tener, ahí tienen la cajita de preguntas y al final podemos contestar también. Ya vi que hay dos preguntas y ya vamos a dejar para el final. Vamos a poder contestar. Hablando un poco de calefacción, tenemos, y yo no trae aquí criadoras porque es algo que hay bastante concepto, está bastante fundamentado, por así decir. O sea, hay bastante conocimiento en campo y los turbos son algo que está entrando cada vez más en el mercado. Entonces yo traigo aquí algo que es una tendencia, sin embargo hay que tomar algunos cuidados, ¿ok? Al momento de diseñar un galpón con los turbos. Primero, ellos funcionan en climas tropicales, o sea, climas calientes. La desventaja de ellos que coloqué aquí, no tiene una buen performance en climas fríos, ¿ok? Y en galpones que no están bien sellados. Porque como yo estoy calentando el aire y no el piso, o sea, estoy en un súper secador de pelo, por así decir, estoy calentando el aire, ese aire circula. Si tengo fugas de aire, o sea, tengo fugas de calor. Entonces no me va a funcionar un calefactor turbo en galpones viejos, galpones que tienen cortinas rotas, galpones que no tienen buen sellado. ¿Ok? ¿Cómo yo sé que mi galpón tiene un buen o mal sellado? Hay que hacer una prueba de sellado. La prueba de sellado, para quien no sabe, ¿cómo se hace? Se cierra todo el galpón totalmente y luego se prende un extractor. Entonces, prendemos un extractor, se cierra, claro que eso se hace sin pollos, ¿ok? Aquí una atención. Cerramos todo el galpón, se prende un extractor y miramos qué presión alcanza ese galpón. En la propia Universidad de Georgia, y aquí yo coloco porque realmente es quien quiere diseñar bien el galpón,
En la Universidad de Georgia hay bastante herramientas, bastante información donde tú puedes encontrar para diseñar bien. Y ellos tienen una aplicación que se llama Poultry 411 o algo así, para Android y para Apple también, para iOS, donde tú colocas el tipo de extractor, el tamaño del galpón y qué, qué presión alcanzaste con la prueba de sellado y te va a decir si está bueno, malo o súper bien o súper malo. ¿Ok? Pero en números generales, en galpones de 150, 170, de 14, 18 metros, cuando tú prendes un extractor de 54 pulgadas, en términos generales, el ideal sería mínimo 0.20 de pulgadas de columna de agua. ¿Ok? Pero dependiendo de la instalación, puedes alcanzar hasta 0.40, o sea, hasta más de 100 pascales de presión con un solo extractor, con todo cerrado. Cuando tú tienes galpones así, el, el calefactor espacial trabaja muy bien. ¿Por qué? Porque tú estás calentando el aire no sale, entonces acaba calentando el ambiente y calentando la superficie, y tú tienes una uniformidad de temperatura muy interesante. Y con eso también, cuando tú tienes un calefactor espacial, tú vas a tener dos o tres por galpón, diferente de 18, 20 y picos criadoras. Con eso tú tienes una reducción de posibilidades de fuga de gas. Segundo, mejor velocidad de aire porque no hay obstrucción. Tú no vas a sacar las criadoras con 12 días, ¿verdad? Entonces tú quitas el calefactor espacial, tú lo puedes quitar con 10, 12 días, 14 días, ya no necesitas. Él pesa 30, 40 kilos, tú lo puedes guardar y el galpón se queda libre para la ventilación, diferente a las criadoras que se quedan estorbando prácticamente todo el lote. Después tú tienes que poner una bolsa, una protección, en fin, acaba siendo un estorbo dentro del galpón, diferente de un calefactor espacial como es. Y en comparación a una criadora, solamente comparando kilocalorías versus consumo de gas, por general los calefactores espaciales tienen un consumo de 25 al 35% menos que una criadora. Entonces, cuando cambio en un galpón que está sellado, cambio de criadoras para turbocalefactores, por general, o sea, es una tendencia que tú tengas, primero, más uniformidad de temperatura y segundo, tú tengas un ahorro de gas, ¿ok? Pero hay que tomar cuidado en climas que son amenos o calientes y galpones que esté sellados, ¿ok? Hablando un poco de iluminación, eh, se habla bastante de iluminación, estamos siempre en contacto con genética respecto de eso. Hay varios estudios de colores, diferentes colores para sacar el pollo, para la entrada del pollo. Sin embargo, lo que hay escrito, comprobado, es la intensidad de luz. Entonces, claro que para pollos hay una tendencia también de color de aproximadamente 3000 Kelvin, pero no hay, por lo menos por parte de la genética, estudios que comprueben realmente que hay una ganancia trabajando con diferentes colores durante el lote. Entonces, ¿qué recomienda la genética? Trabajando con pollos. Primero, mínimo 25 luxes, idealmente 30 a 35 luxes. Cuando estamos trabajando con la casa genética Ross, ya ellos recomiendan 50 a 60 luxes, por lo menos en la zona de crianza, es decir, donde tú vas, 50% del galpón, donde tú vas a poner la zona de crianza, poner una línea o dos líneas extras para llegar a los 50 a 60 luxes en la primera semana, ¿ok? Cuando hablamos de reproductoras, ya entra un poco en reproductoras, ya es mucho más luxes, ¿ok? Ya cambia también la color muchas veces, algunas empresas piden 4000 Kelvin, que ya es un poco más blanco. Sin embargo, un promedio de 80 a 100 lux, pero ya es diferente. Ya queremos 40, 50 luxes en los nidos
y 120 luxes donde están los comederos bebederos, ¿ok? Entonces, para evitar huevos de piso. Entonces, son diseños que hay que tomar en cuenta. Lo importante es los bombillos, tomar en cuenta la protección, mínimo IP66, pero idealmente IP67, que sean dimerizables, la genética, la casa genética, están haciendo los pollos, tanto Ross, Cole, Huber, para que tengamos la posibilidad de cambiar la intensidad de luz a lo largo del lote. Iniciar con los 50-60 para Ross, en este ejemplo, y finalizar con los 5 luxes. Y para eso es obligatorio, no hay cómo hacer este cambio de iluminación sin tener el dimmer, ¿ok? Y un bombillo que sea posible dimerizar, ¿ok? Una información sumamente importante. Las colores del techo y las colores laterales influencian directamente en la cantidad de bombillos para que yo pueda alcanzar los 30, 40, 60 lux. Es decir, cuando tengo cambio de blanco, 100% blanco el galpón, techo y paredes, para un galpón totalmente negro, paredes y techo, dependiendo del tamaño del galpón, de la altura del galpón, puede ser que yo tenga hasta un cambio, una diferencia, por así decir, de 40%, estoy diciendo 40% en la cantidad de bombillos. Entonces hay que tomar, o sea, cuando estamos hablando en galpón de pared, que es blanco, en comparación a galpón de cortina, que es negro, ya además del costo, hay que tomar en cuenta también cómo diseñar la iluminación. Cuando cambio de un galpón que tiene cortinas negras para un galpón que es de pared y es totalmente blanco como este en la foto, yo puedo reducir, para mantener la misma iluminación, ¿verdad? Yo puedo reducir el número de bombillos porque yo tengo un reflejo de luz mucho más alto, entonces no absorbe tanto la luz. Para saber eso, solamente haciendo un cálculo. Y hay aplicaciones, las empresas que venden la iluminación tienen aplicaciones donde colocan qué material va a ser la pared, qué material va a ser el techo, qué altura está el techo, dónde está la línea, qué distancia entre bombillos y te puede hacer un simulacro de cómo se queda la iluminación en su galpón. Y no queremos que pase eso, ¿verdad? Que se invierta en un galpón y después acabe la plata al momento de instalar la parte eléctrica, la parte de iluminación. Entonces aquí tenemos un galpón lleno de sombras, no está uniforme y cuando el galpón está desuniforme en iluminación, también va a estar desuniforme en las actividades del pollo y por consecuencia también va a generar desarrollos diferentes en diferentes partes del galpón. Ok, entonces voy a tener un galpón desuniforme. Entonces, ¿qué queremos? Un galpón uniforme, así como este. Claro que aquí se subió la iluminación, aquí el pollo está grande, no es esta intensidad, una intensidad baja, se subió para sacar la foto, pero para demostrar cómo está uniforme la iluminación. Hablando un poco del sistema eléctrico, lo importante, y muchas veces hay mucha gente que no toma en cuenta eso, es seguir los cálculos de carga. Un ejemplo, si tengo un motor a 10 metros de mi tablero eléctrico y el mismo motor a 150 metros de mi tablero eléctrico, puede ser que mi cable a veces tiene que ser el doble del tamaño, dependiendo de la potencia, dependiendo si es trifásico, si es monofásico. Entonces, todo el cableado es importante que ustedes tengan seguridad para quien está diseñando a ustedes que todo el cálculo fue hecho tomando en cuenta las distancias, tomando en cuenta los motores y que ustedes tengan un diseño eléctrico exacto de cómo va mi distribución de cableado dentro de mi galpón para estar seguro que no va a tener problema de calentamiento de mis cables, puede agarrar fuego en algún momento porque el cable es mal diseñado o que la tensión baje a lo largo y baje la eficiencia del motor o que queme los motores. Entonces es sumamente importante esta parte de diseñar bien los cables. Otra parte importante es mi galpón es de pared, como comenté antes, o sí tiene que tener paneles backup.
O sea, tú tienes el tablero central, el panel central, tienes que tener un panel backup, un panel extra, que en momento que, que haga una falla, que tengamos una falla en el tablero central, que el panel backup empiece a funcionar. Entonces, es sumamente importante. Galpón de pared, o sí, tiene que tener un tablero backup. Ese tablero no necesita tener todas las funciones del tablero principal. O sea, generalmente lo que se hace es un 40, 50, 60% de la ventilación en el tablero backup con materiales muchas veces más sencillos, pero que funcionan en el momento de una emergencia. ¿Ok? Siempre tener alarmas. Es importante tener sirenas, no solamente una, que prueben las sirenas, ¿verdad? Para que sepan que las sirenas, las alarmas, esté funcionando. Y los controladores, ¿verdad? Los controladores, hoy en día hay touchscreen, hay que se conecta a la internet, hay los que no se conectan, pero la gran mayoría hoy se conecta a la internet. Tú puedes tener en la palma de su mano, pero lo importante es que tú, o sea, quien está manejando el galpón sepa manejar. Eso es lo importante. Puede ser la marca que sea, pero que la persona que esté ahí detrás del controlador sea la persona que sepa manejar el controlador. Puede ser que sea el mejor controlador del mundo, pero si no sabemos manejar, no adelante de nada. Entonces es importante siempre pedir asistencia técnica, entrenamiento local de los proveedores de controladores de ustedes. Importante que tenga este servicio para poder garantizar que el equipo funcione a su full funcionamiento, por así decirlo, o sea, con su full capacidad. ¿Ok? Bueno, y por último, voy a hablar un poco de nuestras experiencias en Latinoamérica, empezando un poco en Brasil. Yo sé que la gran mayoría de las personas que están aquí están en Latinoamérica, entonces me gustaría enseñar un poco de lo que hacemos, lo que se hace aquí en Brasil. Entonces son galpones de los tamaños que comenté a ustedes, pero son granjas generalmente hoy de 4 a 8 galpones. Aquí usted puede ver, por ejemplo, la empresa JBS, que son 8 galpones. Hay galpones anchos, en Brasil hay muchos galpones anchos por el tema a veces de no ahorro de tierra, sino por un tema de tener un mejor costo por metro cuadrado construido. Este galpón, por ejemplo, es de 24 metros de ancho por 160 de largo. Es algo que no es común, por eso tenemos este panel evaporativo aquí enfrente al galpón. En Brasil es muy común que los galpones, la calefacción de los galpones sea por leña, no es gas, ¿ok? Entonces, hoy en Brasil la gran mayoría de los galpones de pollo de engorde son calentadores, calefactores espaciales que su combustible es leña y eso se queda en una caseta fuera del galpón como si fuera una sala de control adicional, ¿ok? Hay alimentación por leña manual, hay por pellet, hay por varios tipos, viruta, por ejemplo, hay varios eh, que alimenta automáticamente, pero sería madera el combustible principal. ¿Ok? Aquí tenemos ya, puede ver una granja en Panamá, aquí con las placas, aquí yo quise enseñar las placas fotovoltaicas, que es una tendencia en Latinoamérica, en Brasil, principalmente donde la energía está más cara, ¿verdad? Es una tendencia en las granjas. Aquí ya una granja en Honduras, donde ustedes pueden ver aquí los extractores en las laterales, el galpón de pared, ¿verdad? Entonces, aquí se puede ver los extractores de velocidad variable en este caso, que son, no tiene correa ni polea, ¿verdad? Por el tema del consumo energético. Aquí ya una lateral con cortina doble burbuja, esa es una cortina doble burbuja, que comenté con ustedes, diferente del isopanel. Aquí cómo se queda el cielo falso. Ahora una foto de cómo es antes, por encima del cielo falso, aquí la fibra de vidrio, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí, generalmente aquí 10 centímetros. Aquí ya otro en Colombia, un galpón en Colombia ya con el mismo estandarizado, con galpones de pared y techo ya también con fibra. Usted puede ver que hay aquí una fijación cada 30 centímetros para mejorar eso. Aquí por afuera, usted puede ver que, ¿cuál es la ventaja del galpón de pared? Las columnas se quedan por afuera. Entonces, cuando tú miras por dentro del galpón, mira, es una pared lisa. Eso también hace con que
el perfil de ventilación, la velocidad de aire sea más uniforme, trabajando con paredes, ¿ok? Entonces aquí también se puede ver que en Ecuador, galpón de pared con columnas por afuera. Aquí ya un galpón en Guyana, un país muy pequeño, ahorita está famoso, ¿verdad? Por temas ahí con Venezuela, por el tema de petróleo, pero es un país también que está creciendo bastante la avicultura y que tiene galpones de ambiente controlado. Colombia, aquí yo traje una foto que ya es antigua, pero siempre llama mucho la atención. Es un galpón de 2 pisos y son galpones gigantes aquí. Son galpones de 174 metros de largo por 24 metros de ancho. Son 75,000 pollitos que se estaba colocando en este momento por piso, o sea, 150,000 pollitos en un solo galpón de 2 pisos. Entonces, ¿por qué eso? Es un tema también que comenté antes, va a depender de cada realidad de cada cliente. Tema costos de tierra, tema de tener todo cercano, las 300,000 aves cercanas. Entonces, cada compañía tiene su realidad, que es una foto por encima del galpón. En Trinidad y Tobago, otra isla muy pequeña que también tiene muchos galpones de ambiente controlado por ser un clima bastante caliente. Dominicana igualmente, a pesar de ser un país, uno de los países que eh, tiene todavía muchos galpones abiertos, también los nuevos proyectos, todos en ambiente controlado porque es un país muy grande. Así como Nicaragua, también ahí vamos más para el sur. Uruguay también está trabajando bastante con el ambiente controlado. ¿Por qué aquí los extractores están al fondo? Porque mira qué color es esta cortina, color amarilla. Entonces, si tengo cortina amarilla, ya entra una luz natural. Entonces, ¿para qué yo voy a colocar los extractores en las laterales si ya entra luz natural en mi galpón por las cortinas? Entonces, no hace diferencia. Entonces, el cliente aquí colocó extractores en el fin del galpón. Argentina, también galpones con cielo falso, con inlets, por ser un clima bastante frío en invierno. Paraguay aquí trabajando con paredes también, con cielo falso, fijo en este caso también, para aislar bien del frío y también del calor, que Paraguay hace muchísimo calor en el verano. Igualmente que Bolivia. ¿Ok? Aquí algunas fotos de Perú, aquí ya sin cielo falso. Hay esa opción también de tener el techo aislado. No es nuestra mejor recomendación porque sabemos que con el tiempo siempre hay entrada de aire, por mejor que sea la instalación del techo, con la presión y con la movimentación del techo, siempre acaba entrando, conforme los años van pasando, va entrando un poquito de aire, va peorando el sellado del galpón, por eso lo ideal sería el cielo falso. Y para finalizar, yo siempre dejo esa diapositiva al final, por eso yo coloco nuevamente, los galpones cada vez están más automatizados y por eso requiere un personal más calificado, más capaz. O sea, tenemos ahí un Ferrari, tenemos una Fórmula 1 con un montón de gadgets, como decimos, controladores, conexión a internet, tabla, pantalla touchscreen. Entonces, eh, tenemos, necesitamos menos personal, sin embargo, necesitamos que ese personal que se queda, por así decir, tiene que estar más calificado. Entonces, y cada detalle del diseño compromete los resultados. Como comenté, los extractores que tienen que ser en las laterales, la altura del galpón, de poner o no cielo falso, del tamaño del galpón, de la cantidad de comedero y bebedero, de la cantidad de extractores correcta, de la cantidad de panel húmedo correcta, de poner o no túnel door, cómo poner mi calefacción, dónde poner, mi iluminación. Entonces, cada detalle de ese, si no bien diseñado, va a hacer diferencia en el resultado de mis pollos. Y los sistemas de seguridad son cada vez más necesarios. Tenemos esos galpones, tenemos 30, 40, 50, 60,000 pollitos en un galpón. Tenemos que tener o sí sistemas de seguridad dentro del galpón, fuera del galpón, con nuestras plantas eléctricas, en galpones de pared mínimo 2 tableros eléctricos, mínimo 2 plantas eléctricas, para siempre tenernos el respaldo en caso de que tengamos algún tipo de falla. ¿Ok? Y al final,
¿Qué hace la diferencia? El manejo sigue siendo lo que hace la diferencia. Podemos tener el mejor galpón, la mejor instalación, pero si no tenemos quien maneje eso, no vamos a tener buenos resultados. ¿Ok? Sabemos que los galpones nuevos y bien diseñados dan buenísimos resultados. Sin embargo, tenemos que tener un buen piloto ahí enfrente. ¿Está bien? Muchas gracias a todos. Y ahora me quedo con algunas preguntas. No sé si Rodolfo Sí, tú lo haces David. o si la puedes leer. Si quieres, David, empiezas, ahí yo creo que tú las puedes ver en el inbox, vamos a contestar esas 4 preguntas, tenemos 15 minutos más. Yo pues solo quería añadir, David, primero, gracias por la presentación. Uno del espíritu principal de Poultry School es poder ofrecer a nuestra audiencia, en este caso Latinoamérica, eh, conceptos sencillos y aplicables. Y creo que con tu experiencia estamos cumpliendo ese objetivo. Y creo, por ejemplo, veo en lo de la calefacción, esas innovaciones de que vienen, el tema de los controladores, creo que es importante. Me quedo también como cuando comenzaste la charla, que no todo les funciona a todos. Hay que tener también un criterio que no todo lo que funciona en Brasil o en México, en Centroamérica, va a funcionar en otros lados. Y eso es bastante importante. Y me quedo con tu último slide también, el factor humano. Creo que el tema de los manejos, esa curiosidad, ese tema de preguntar, ese tema de hacer comunidad, ese tema de poder tener estas plataformas en donde nos podemos comunicar e intercambiar conocimientos, es algo que todos estamos en este mismo barco con la misma misión de proveer proteína animal con los recursos que tenemos. Unos países tenemos más, otros tenemos menos. Y creo que si abrimos estos espacios que de comunicación, creo que todos vamos a aportar a un bien común, David. Y te agradecemos. Y si quieres, tú ahí puedes ver en la caja de las preguntas, puedes empezar y tenemos 15 minutos más. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, aquí tenemos una pregunta. La primera pregunta fue de Marcelo Tarapuez. Tarapuez. Hola David, quería preguntarle cuál es el nivel de seguridad de una pared sólida, ya que es un galpón de cortina, funcionan los malacates conjuntamente con el tumba cortinas. Bueno, eso es lo que estaba comentando. Primeramente, muchas gracias Marcelo por la pregunta. Excelente pregunta por señal. Eh, sí, o sea, el nivel de seguridad de la hoy en día, cuando trabajamos con pollos de alto rendimiento, altas densidades, climas calientes. Yo doy un ejemplo que pasó en la zona de Centroamérica, donde un galpón de pared y un galpón de cortina tuvieron problemas de electricidad en la misma zona y los dos galpones se murieron pollos. Mismo bajando la cortina, mismo con todo eso, claro que la cortina, cuando el pollo está con 15 días, 20 días, claro, tú tienes un aire entrando y si es en la noche, acaba que muchas veces no pasa nada diferente en una pared. Independiente de la edad, o sí tienes que tener ventilación. Entonces, ¿cómo tú evitas un problema así como tú tendrías que evitar también en el galpón de cortinas? Teniendo su sistema de backup instalado y su mantenimiento en día. ¿Ok? El mantenimiento eléctrico tiene que estar al día. Independiente si tú tienes tumba cortinas, cortina o de pared. Por ejemplo, tenemos casos de galpones de cortina que muchas veces se olvida el tumba cortina bloqueado y se va la luz y se queda el galpón como si fuera de pared. Entonces no adelanta de nada. Entonces el factor humano, como comentamos antes, tenemos que saber cómo manejar, así también como el galpón de pared. O sea, hoy, damos el ejemplo, Estados Unidos tiene básicamente todos los nuevos proyectos de pared. Tenemos varias empresas en Centroamérica que los nuevos proyectos prácticamente 100% de pared. O sea, hoy tenemos muchísimos galpones de pared. No te voy a decir que nunca hubo problemas, sí, sí, puede ser que ha habido problemas. Sin embargo, cuando tú tienes un buen mantenimiento, un buen diseño, el riesgo es prácticamente cero. Hay que ocurrir muchísimas cosas para que pase algo en este galpón, pero si tú tienes un mantenimiento malo, también va a pasar en un galpón de cortina. Si tú tienes un manejo malo, también va a pasar
algo mal así en el galpón de cortina, no es porque es de pared. Entonces, todos los sistemas, como comenté, de seguridad, de alarmas, de prueba de alarma, de prueba de sirena, de prueba de batería, de prueba entre lotes, de todo eso, tiene que ser algo constante, independiente si el galpón de pared o no. Y si se hace de esta manera, su riesgo, como comenté antes, prácticamente cero. Tenemos clientes con 10, 12 años que afortunadamente nunca pasaron ningún tipo de siniestro en galpones de pared, justamente porque hacen muy bien el mantenimiento y tiene gente entrenada en caso de emergencia. Eso es lo importante, porque la emergencia en un galpón, tú tienes que tomar la decisión de hacer algo para allá o para acá en 5 o 10 minutos. No vas a esperar por el electricista, muchas veces no hay tiempo de esperar por nadie más. La gente que está ahí, que tiene que estar entrenada para en caso de una emergencia saber para dónde correr, saber para dónde, qué tiene que hacer. Entonces, por eso el entrenamiento para saber manejar estas Ferraris. ¿Ok? La segunda pregunta es, buenas tardes, ¿tienes videos demostrando la utilización de inlets curvos, ideal con pruebas de humo? Sí, creo que tengo, no tengo actuales, es decir, en las últimas semanas, pero sí, yo puedo pedir si quien escribió eso fue una persona anónima, pero puede enviar a mi correo o a mi WhatsApp que yo busco con algún vendedor nuestro o alguien que esté en campo un video de los inlets curvos trabajando con prueba de humo. Sí, sí, tenemos eso y hacemos con bastante frecuencia entregas técnicas de galpones. Johnny Navajo, después cuando tenemos galpones sin las ventanillas laterales, se puede simular las ventanillas bajando un poco las cortinas laterales. Saludos. Mira, eso es algo que realmente algunas personas ya intentaron hacer, pero no es mi recomendación. ¿Por qué? Porque cuando tú bajas un poco la cortina lateral, ¿qué pasa? Tú bajas de todo el galpón, de los 100 metros, 120, 140, y es mucha área. ¿Y qué pasa? Si tú tienes mucha área y entra un poco de aire, ese aire entra con baja velocidad. ¿Qué comenté antes? Primero, que tiene que estar arriba para estar en contacto con el aire caliente. Segundo, que este aire que entra por las ventilas tiene que entrar con 5 o 6 metros por segundo. Cuando yo abro esta cortina un poquito de un lado a otro, este aire no va a entrar a 5 metros por segundo y no tiene dirección. Entonces va a acabar direccionando directamente a los pollitos. Y esto puede causar algo peor que dejar cerrada las cortinas. Entonces hay que tomar mucho cuidado con eso. Si el clima muchas veces está afuera, está la misma temperatura que dentro, puede ser que no tenga grandes problemas, pero si tienes 32 grados dentro y 15, 20 grados afuera o menos, seguramente va a ser muchísimo peor que trabajar si fuera una ventilación túnel. Próxima pregunta, David Rivas. Hola David, le saluda David Rivas. Mi pregunta, si tengo muy pocas ventilas para cubrir esos 50% de los extractores y en el ave menor de 21 días, ¿podría sacrificar presión? ¿Qué significaría calibrar mayor apertura de inlet que nos dé menor que 100 pies por minuto la entrada en la ventila y con eso evitar que se abra túnel a esta edad? ¿Qué efecto podría acarrear la corriente de viento para esta edad? Gracias, saludos desde Ecuador. Bueno, primeramente muchas gracias. También agradezco a Johnny, el otro estaba anónimo, pero agradezco a Johnny por la pregunta y ahora a David. Muchas gracias, David, por la pregunta. Si bien entendí, si usted no tiene para cubrir 50%, si yo podría sacrificar un poco la presión, es decir, eh, sería trabajar más extractores con la misma cantidad de inlet. Entonces, si yo entendí bien, si sería sacrificar la edad a 21 días, sería trabajar con una presión más alta para seguir trabajando con los inlets. Eh, entonces, mi opinión, máximo punto 15. Punto 15, como comenté antes, los 37 pascales, ya es algo por encima del ideal, pero hasta ahí es mi opinión de poder trabajar, porque después trabajamos en túnel con esta presión. Entonces, no sería algo que sería un daño para el galpón y retrasar la entrada del túnel puede ser sí, algo mejor para el manejo. Y después la pregunta es
La entrada de la lentilla con eso evitar que se abra túneles. Sí, esa fue la respuesta. Entonces, evitar que se abra túneles, utilizar más inlets, mismo que él no tenga capacidad, él va a trabajar con más velocidad, ¿verdad? Más velocidad porque tiene más aire entrando, pero todo tiene un límite. Y el límite, como comenté, mi recomendación sería el punto 15 pulgadas de cono de agua, 37, 40 pascales como máximo, ¿ok? ¿Y qué afecto podría acarrear el corriente de viento para la edad? Bueno, más velocidad no sería un problema, ¿ok? En el inlet, ¿ok? No sería un problema. El problema es cuando la velocidad está baja, yo abro demasiado el inlet, mi velocidad está baja y, y este aire cae directamente a mi pollo. Entonces voy a tener más humedad en las laterales del galpón, voy a tener desuniformidad, voy a tener problemas, o sea, que afecten la sensación térmica del pollito que no queremos, justamente por eso utilizamos los inlets. Entonces, no sería el ideal. O sea, siempre trabajar mínimo, como comenté, 900 pies o 4.5 a 5, 6 metros por segundo. Va a depender del ancho del galpón. Cuanto más ancho el galpón, más alta la velocidad de aire. ¿Qué se hace muchas veces para hacer una prueba, para ver si el inlet está bueno o no? Se coloca papelitos, esos papelitos brillantes, ¿ok? A lo largo, en línea con el inlet, hasta el centro del galpón y cuando entre el aire tú puedes ver si se movimentan los papelitos o no. Una tirita de papel bien liviana y puede pegar al techo y con la entrada de aire va a movimentar este papel y tú vas a ver hasta dónde está sin necesitar la prueba de humo que muchas veces, como el humo muchas veces está fabricado y está caliente, él se queda más arriba y te da una falsa sensación que el inlet está trabajando bien. Con estos papelitos, tú estás seguro que el aire que está entrando realmente está tocando, pegando los papeles y realmente llegando hasta el centro del galpón, que es lo recomendable. Buen día, el tema de iluminación, ¿por qué recomienda ese anónimo también? Gracias por la pregunta, pero eh, ¿por qué recomienda 60 lux de INROS? Eso es una recomendación de casa genética, no es una recomendación de David Machado, una recomendación de casa genética. Los expertos en climatización de Aviagen, de ROS, que nos recomiendan esa cantidad de iluminación. En sus propias charlas, por ejemplo, en ILPN, eso pasó, o sea, en propio, no sé si el manual de ellos ya está esta cantidad de luxes, pero sí ellos ya están recomendando en sus charlas, en sus entrenamientos con las empresas esta cantidad de iluminación. Es una recomendación de la casa genética, básicamente. Leonardo Zambrano, buenas tardes, instalando portones en la entrada de aire doble utilizando cremallera. ¿Cuál es el ancho ideal? Leonardo Zambrano, muchas gracias por la pregunta. En realidad, si entendí muy bien la pregunta, el ancho ideal eh, de la cremallera o de la puerta doble, primero es mínimo 1,50, puede ser máximo 1,6, 1,7 metros de alto y partido al centro. La ventaja de ese partido al centro es que el aire del portón de abajo tiene bastante espacio hasta llegar al techo, entonces el galpón está bajito. Entonces eso ayuda bastante en el flujo de aire, pero no hay un ancho ideal. Es básicamente de 1,5 a 1,7 metros. Más que eso, no veo necesidad porque el panel el evaporativo tiene 1,8 y menos que eso va a hacer eh, una reducción del área y puede subir la presión estática. Entonces es mejor utilizar mínimo 1,5. Marcelo Tarapuez, nuevamente aquí, muchas gracias por la pregunta. ¿A los cuántos días de edad las aves se comienza a bajar los luxes? Buena pregunta. La recomendación de la casa genética está a los 7 días o 180 a 200 gramos de peso, ¿ok? Entonces a esta edad se baja la intensidad de luz. Eh, Algunas casas genéticas recomiendan de una vez bajar a 5 luxes, otras recomiendan bajar gradualmente
en 5 a 7 días hasta llegar a 5 luxes y después mantener 5 luxes hasta el fin del lote. Importante también las horas de oscuridad, también la recomendación. Empieza con 24 horas seguidos, luego 1 hora de oscuridad hasta los 180, 190 gramos o 7 días, y luego se incrementa las horas de oscuridad dependiendo de cuántos días tú vas a dejar el pollo dentro del galpón. Cuanto más grande el galpón, más pesado el pollo, más horas de oscuridad desde el inicio. ¿Ok? ¿Qué tal? Muchas gracias, Marcelo. Espero ter contestado tu pregunta. Edgar Rivas, ¿qué tal, David? Comparando las casetas de pared versus cortina, ¿hay mejora en velocidad de aire de entrada en inlets? Y por diseño, si se mejora sellado, ¿se disminuiría la inversión en inlets y o extractores? Fuerte abrazo desde México, perdón. Muchas gracias, Edgar. Muy buena pregunta. En el diseño no se reduce la cantidad de extractores, ¿ok? Por ser de pared. Dependiendo de la pared, si tú tienes un super aislamiento, se podría reducir el número de extractores, ¿verdad? Por necesitar sacar menos calor de dentro del galpón. Sin embargo, no es algo que va a ser significativo, va a reducir un extractor. La inversión total del galpón no es por eso que se justificaría poner la pared. Sin embargo, si mejora el sellado, va a mejorar mucho la velocidad de aire de los inlets, eso sí, o sea, va a mejorar, va a poder trabajar mucho mejor con los inlets, si tú tienes un mejor sellado, cuando tienes pared, o sea, una cosa es consecuencia de la otra. Tienes pared, tiene mejor sellado, con mejor sellado, mejor velocidad de aire en los inlets con los mismos extractores. Porque el aire siempre va a entrar, sea por los inlets o sea por los huecos que hay en el galpón. Tú vas reduciendo los huecos, el aire solo tiene una entrada por donde él va a ingresar dentro del galpón, por los inlets. Entonces, aumenta la velocidad de aire. Entonces, eso mejora la ventilación, ¿verdad? Eso sin duda ninguna. Ahora, ¿reduciría la inversión en inlets? No, no reduciría la inversión en inlets. No, eso no reduce, porque la inversión de inlets está directamente a la cantidad de extractores. Claro que si tú haces por porcentaje de extractores, de tú reduce porque tiene un aislamiento térmico mucho mejor, reduce un extractor o dos, se podría reducir un poco los inlets, sí, pero en mi opinión no sería significativa esa inversión y no sería por eso que yo colocaría paredes, por así decir. Eso puede ser una consecuencia, pero no o sea, algo importante para mi toma de decisión para hacer con cortina o no. No sé si tenemos chance, Rodolfo, todavía. Sí, una pregunta más, nos quedan 2 minutos. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, Edgar. Ahí voy para Johnny, otra pregunta. Gracias por realizar esta charla. Espero que algún día realice una charla que voltemos discutiendo semana por semana el manejo y los problemas de corregir en galpones de mente controlada. Muchas gracias, Johnny. Estoy a la orden. Siempre gracias por tu comentario. Después hay otra pregunta. ¿A qué distancia se colocan los turbocalentadores entre sí? ¿Qué cobertura tiene hacia adelante y hacia atrás? Muy buena pregunta. Generalmente esos turbos tienen un alcance de hasta 30, 40, 50 metros. Entonces, lo que se hace es poner uno siempre en el sentido contrario de los extractores. Si el galpón tiene desde 6 metros o hasta de 6 al centro del galpón, uno atrás del otro, hacia la entrada de aire, de 30 a 50 metros de distancia va a depender del tamaño de la zona de crianza. Entonces, la parte de atrás generalmente dejamos 15 metros, 10, 15 metros, la parte de frente 30 a 50 metros, ¿ok? Luego, muchas gracias también, yo no sé nombres, entro sin nombre, pero ahí viene Marcelo. Muchas gracias, David, por su respuesta, muy interesante la charla, espero que nuevamente nos visites en Ecuador. Yo que agradezco el comentario, Marcelo, y estoy siempre a la orden. No sé, Rodolfo, si quiere hacer Es, una pregunta más. no, Muchas gracias por todo. extraordinario,
Extraordinario, David. Creo que ha sido una charla muy efectiva y pues muy contento con la interacción de todo el público. En un par de semanas, la charla de David, la charla de hoy ya la estamos, o sea, pues, quedó grabada y va a estar disponible en nuestras plataformas Poultry School para que nos sigan. Y también cuando hagamos el anuncio va a quedar el link de David y su correo para cualquier pregunta que le quieran hacer directa. Y como siempre, David, y para todos, nuestra intención y nuestro espíritu es poder proporcionar educación, conocimiento y más de personas como David, que está en el día a día, en ese mix de lo teórico con lo práctico, que a veces es sumamente importante, David. Yo te agradezco mucho tu tiempo y agradezco a todos los que se conectaron y siempre gracias por la audiencia y gracias, David. Súper. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la oportunidad. Agradezco aquí a la página Poultry School por la invitación y siempre estaré a la orden para poder discutir cualquier otro tema tengamos conocimiento a futuro. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye. Chao. Chao, chao.